¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de nuevas miradas, nuevas formas de ver la realidad, de conversar, de reflexionar, de traer al tapete ideas que son de actualidad. Hoy vamos a conversar con Jesús Contreras. Él es catalán, es de Barcelona, es profesor y catedrático en la Universidad de Barcelona, es antropólogo y su línea de investigación principal tiene que ver con elementos del consumo, pero ha hecho varias otras cosas entre medio y lo vamos a conocer. Bienvenido, Jesús. Hola, muy buenas tardes. A este país, porque nos van a ver desde Arica hasta Punta Arenas, a lo largo y ancho de nuestro territorio y en todo el mundo por internet, en el canal del Senado. ¿Qué es esto de la antropología? Bueno, la antropología tiene muchas definiciones, probablemente al igual que otras ciencias. Etimológicamente sería el estudio del hombre. Ahora tendríamos que decir del hombre y de la mujer, del ser humano, ¿no? También otra definición es la ciencia de la cultura, o mejor dicho, de las culturas en plural. Hay quien afirma que la antropología nació el día o en el momento en que a la palabra cultura se le añadió una S de plural. En esa línea me gustaría preguntarte, hoy día en Chile hay una discusión a propósito de los problemas con los pueblos originarios, particularmente con los mapuches. Escucho yo a la clase política y a algunos sectores intelectuales hablar abundantemente de multiculturalidad. Pero yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, si el marco teórico de la multiculturalidad puede dar cuenta de esta temática cuando yo considero que el marco teórico de la interculturalidad, que no es reconocer al otro en su cultura, sino que estar disponible a convivir, a interactuar con él. Me gustaría una reflexión tuya en esa línea. Bueno, a ver, hay diversas cuestiones. A ver, en principio, antes de plantearnos la cuestión de la multiculturalidad, deberíamos plantearnos la cuestión de la diversidad cultural. Hay una diversidad cultural, es obvia. Si entendemos por cultura el conjunto de manifestaciones humanas relativas al vestido, a la comida, a la lengua, costumbres de matrimonio, de herencia, de ritos funerarios, de creencias o de cosmovisión, es obvio que hay una diversidad cultural enorme, ¿no? Entonces, otra cosa, diríamos antes también de plantearnos la multiculturalidad, y este es un concepto que la antropología introdujo, el del relativismo cultural. Es decir, que iba parejo a otro que era es el de etnocentrismo. Una cultura tiene que ser evaluada y comprendida desde sus propios patrones, en un principio. No se puede juzgar un rasgo cultural desde una cultura ajena. Obviamente estamos hablando en términos de intentar comprender una cultura. Otra cosa es cuando las culturas interactúan entre sí, entonces la cuestión es un poquito más compleja, ¿no? Pero bueno, diversidad cultural, una primera cuestión, cómo aprender o aproximarnos o comprender esta diversidad cultural o la especificidad de cada cultura, y luego qué ocurre cuando las culturas interactúan entre sí y en qué condiciones, en qué términos de igualdad, desigualdad, de conflicto o no conflicto interactúan, ¿no? Entonces, podríamos decir que durante muchos siglos las culturas han existido, ha habido interacciones de uno u otro tipo, y siempre las interacciones, cuando no ha supuesto, como diría yo, intromisión territorial, es una manera de hablar que se me ocurre ahora mismo, pues bueno, por ejemplo, las relaciones entre pueblos o culturas vecinas pueden haber sido de más o menos cooperación, de más o menos ignorancia, más o menos conflicto, etc. Ahora, ¿qué ocurre cuando dentro de un mismo territorio, y el concepto de territorio aquí ya es importante, tienen que convivir diferentes culturas, dos o más? Y cuando, el estatus de cada una de estas culturas no es el de igualdad. Entonces, ahí, otro aspecto. Por ejemplo, claro, si nosotros hablamos de un territorio y este territorio coincide con un Estado, ¿qué quiere decir un Estado? Obviamente, el poder, o dicho de otra manera, la influencia que tiene el Estado hoy, por ejemplo, en muchos países de América Latina, no es la misma que tuvo en los momentos en los que se constituyeron, es decir, en los momentos de la independencia, por ejemplo, ¿no? El Estado, progresivamente, acá o en otros países, ha ido absorbiendo
diríamos, absorbiendo o pudiendo ejercer el papel de Estado con mayor eficacia, con mayor fuerza, con mayor capacidad de control. En este sentido, las tecnologías también han colaborado en ello. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en un país, diríamos, en un territorio que es un Estado que legisla? La legislación es fundamental, porque otra cosa es que luego, como dicen en España, echa la ley, echa la trampa. Es decir, las leyes se aprueban y luego se pueden cumplir. Somos de la misma familia en eso. Se pueden cumplir más o menos, se pueden hacer cumplir con más o menos convencimiento, etc. Pero claro, si por una parte partimos de lo que decíamos antes, bueno, debe respetarse el derecho a ejercer o a vivir su propia cultura. Pero obviamente en un Estado hay que regular la convivencia entre el conjunto de la población que pueden pertenecer a diferentes culturas. Obviamente ahí hacen falta unas reglas del juego comunes. ¿Ya? Claro, esas reglas del juego se pueden elaborar teniendo en cuenta la diversidad y procurando respetar un máximo de la idiosincrasia de cada pueblo, de cada cultura, o no. Esta es una... Llevándolo a eso un efecto práctico, por ejemplo, una sala de clase. ¿Qué hacemos dentro de una sala de clase cuando se juntan niños de distintos orígenes culturales? A ver, la primera cosa es decir, estos niños se reúnen en una sala de clase para aprender qué, o para hacer qué. Claro. Esa es la primera cuestión. Si nosotros reunimos a un conjunto de criaturas, de niños y niñas, para que aprendan algo, y estamos de acuerdo, eso, ¿no? Bueno, pues entonces habrá que procurar que lo aprendan con la máxima igualdad posible, en el sentido que todos tengan acceso a esa formación, a ese aprendizaje, de la forma más igualitaria posible y de la forma más efectiva posible. Desde mi punto de vista, ese sería el objetivo. Obviamente, que haya niños de distintas procedencias puede plantear problemas que pudieran ser solo técnicos, por ejemplo, las diferencias, diríamos, de dominio del lenguaje, ¿eh? Y entonces, si realmente nosotros queremos ser igualitarios, pues podríamos arbitrar unos refuerzos en términos, diríamos, de dominio lingüístico o de lo que fuera, ¿ya? O sea, le digo... y desde el punto de vista de elementos de subjetividad, por ejemplo, cosmovisiones. Bien, bueno, desde mi punto de vista esto es fácil de resolver, sobre todo hoy día. A ver, fácil de resolver, es fácil de pensar, de resolver, depende, porque uno puede pensar las cosas y las razones de los problemas y luego a la hora de proponer soluciones, pues ahí seguramente habrá una diversidad grande. Pero a ver, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, diríamos, hoy nosotros sabemos que hay, no diré cientos, pero hay una diversidad de cosmovisiones. Hay una diversidad de religiones importantes. Si uno acepta que el hecho religioso, una de sus características es la diversidad, y que, diríamos, la religión, a diferencia, por ejemplo, yo no soy físico, ¿no? Pero a ver, yo puedo calcular la resistencia o la dureza de un material de una manera objetiva y que aquí o en China tal, diríamos, el mismo material con el mismo procedimiento de medida nos dará el mismo resultado. Obviamente las religiones, todo lo que es cosmovisión, ideología o incluso sentimientos, emociones, eso no es medible. No es medible, podemos hablar de ello, podemos comparar, obviamente también podemos considerar que las consecuencias de unos principios religiosos y de unas prácticas religiosas pueden ser muy diferentes y esto puede plantear también problemas que van más allá de lo religioso, que pueden tener que ver con la justicia social, con los derechos humanos. Hay cantidad enorme de ramificaciones en este sentido, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, es decir, a ver, ¿las religiones están para qué? ¿Las religiones están para vivir mejor entre nosotros o están para machacarnos y amargarnos entre nosotros? Si uno acepta, en principio ninguna religión está para amargarnos, En principio todas las religiones, yo diría que, independientemente de cómo se formula y cómo se concreta, pero una religión es un conjunto de ideas que pretende contribuir a una mejor armonía entre los humanos, y algunas de ellas a una mejor armonía entre los humanos y el medio en el que están. Bien, pues en este sentido, pues, destacar el aspecto universal de las religiones, el mínimo común denominador, podríamos decir, de las religiones. Hablemos de eso. Ahora, no sé si me explico. Entiendo perfecto. Ahora, en el tiempo presente, observando la realidad del mundo contemporáneo, ¿podríamos decir que un mínimo común denominador
es la emergencia de un nuevo valor, de una nueva valoración de la diversidad, en el sentido de que ya no se acepta la tendencia a homogeneizar culturalmente a los pueblos, sino que a dejarlos emerger en su legítima individualidad? Sí, a ver, yo me remitiría un poquito al pasado para ver cómo tenemos elementos para mejorar, y probablemente hayamos mejorado un poco. Pongamos, ahora yo ponía el ejemplo de la lengua, de la religión, y ver hasta qué punto la religión es un hecho universal. Todas las culturas tienen uno u otro tipo de religión, ¿no? La lengua es un hecho universal, todos los pueblos tienen una lengua. Ahora bien, es curioso, por ejemplo, los europeos cuando llegan a América, una de las muchas cosas que dicen es que trajeron la lengua, como si los indios los originarios no tuvieran lengua. Tenían una lengua, obviamente no era el castellano, pero tenían una lengua. Pero también en otros muchos pueblos, en África o incluso en México, un pueblo consideraba que sus vecinos eran mudos. El término mudo para referirse a la lengua de los vecinos, insisto, está registrado en diferentes lugares. Bueno, en estos momentos hoy día nadie diría que un pueblo es mudo, tiene la lengua que tiene y punto, ¿no? Bueno, este ya es un reconocimiento importante. La lengua es un hecho universal, los humanos hemos sido capaces, y es un aspecto que nos distingue de prácticamente todos los animales. Las lenguas son diferentes, todas ellas pueden ser traducibles, son aprendibles y traducibles. Eso no quiere decir que en algunos casos pueda haber más o menos problemas de traducción. Bueno, esto mismo lo podríamos llevar al hecho de la cultura. Hoy día, diríamos, no todo el mundo, pero hay una mayoría de personas o una gran cantidad de personas que piensan que las culturas en principio pues, responden a su origen, constituyen respuestas adaptativas o han constituido respuestas adaptativas a sus circunstancias y ya está. Y entonces, en principio, pues son tan respetables como otras cualquiera. ¿Hay un valor entonces de la diversidad que emerge con claridad? A ver, yo diría que hay un valor... de la misma manera, porque es que es curioso, porque, claro, dicen que las comparaciones son odiosas. En antropología, desde mi punto de vista, las comparaciones no son odiosas, son heurísticamente pertinentes. Por ejemplo, hablemos a otro nivel, ¿no? Que no tiene nada que ver con la cultura ni con los humanos. El término biodiversidad. Diríamos, en el mundo durante los años de 1960 y 70 se propició la llamada Revolución Verde, con la buena intención de aumentar y mejorar la producción y la productividad alimentaria para responder a las necesidades que había. Bueno, eso dio lugar a una homogeneización, se perdieron cientos o miles de variedades de vegetales, animales, de productos, etc. Es verdad, se consiguió intensificar, incrementar la producción, pero ahora nos damos cuenta de que eso tuvo un costo colateral, un costo no deseado. Hemos perdido biodiversidad. Y hoy día nos damos cuenta o sabemos que la biodiversidad es como un recurso potencial que conviene mantener, ni que sea en el ahorro, ¿no? Allí en el banco. Es curioso, diríamos, bancos de semillas, bancos de tal, que se aplicaba esto. Entonces nos damos cuenta que la diversidad es una herramienta adaptativa en sí misma. ¿Ah? Entonces yo creo que sí, que hoy hay un mayor reconocimiento de la diversidad, por lo menos teóricamente. En la práctica es verdad que a veces plantea problemas, puede plantear problemas de convivencia. Déjame preguntarte algo, en la última pregunta de este primer bloque. ¿Cómo se aplica esto en la política, que hoy día tiene el drama de falta de sintonía con lo que la gente... Pareciera que esa expresión de diversidad, de pluralismo, de conversación, de saber escuchar, de ponerse en el papel del otro, o incluso esa actitud tan primitiva de la política de gobierno y oposición. O sea, hay alguien que tiene que oponerse. Ahí hay elementos que... Sí, a ver, claro, la política, yo no soy político, pero sí que me interesa la política. Bien, la política se puede definir de muy diferentes maneras, desde la gestión del bien común por un lado a la toma de decisiones por otra, ¿no? Claro, diríamos, cuando yo siempre he dicho, a ver,
ese tópico que en España uno oye muy a menudo, todos los políticos son iguales. Y los políticos en España en estos momentos están dentro de la lista, diríamos... Al fondo de la lista, sí, digamos. sí, sí. A ver, yo creo que no es mundo. fácil ser político. Un político debe tomar decisiones, se le exige que tome decisiones y a veces las debe tomar, diríamos, en un contexto, en unas circunstancias que no son las más favorables para tomar una decisión determinada. Pero no solo eso. Normalmente, cuando se urge a tomar una decisión, esa decisión es entre A y B, entre blanco y negro. Suponiendo aquella población que es partidaria de la solución A, que los políticos decidan A, lo encuentran normal, no lo van a reconocer ni lo van a premiar. Pero aquellos que son partidarios de la B van a estar críticos, etc. Entonces, claro, tomar decisiones entre A y B cuando hay partidarios muchos o pocos de A y partidarios de B muchos o pocos de B, quiere decir que el político nunca va a hacer nada que esté a la entera satisfacción de la totalidad de la población. Sí. Entonces, claro, yo admiro a los políticos que sabiendo esto se metan en la política, porque se necesita un poquito de valor, un poco de masoquismo, no lo sé. Por otra parte, son necesarios. Hay instituciones de sociedades tribales o primitivas que podrían responder a eso, gestionar, diríamos, desde una escala, podría decir una economía de escala un poco mayor, es necesaria siempre para intentar subvenir o solucionar problemas de pequeña escala. O sea, la economía de escala siempre ha sido eso. Pero bueno, insisto, cuando hacen lo que nosotros queremos que hagan, lo consideramos normal. Y no consideramos normal cuando hacen lo contrario. Entonces, ahí realmente hay un problema. Ahora, volviendo al terreno original. Claro, por ejemplo, en España, bueno, la situación puede ser diferente a la de Chile, pero también en Chile, diríamos, hay problemas que sin ser similares o sin ser iguales podrían ser. En España, por ejemplo, se han aprobado varias leyes de extranjería a lo largo de los últimos 20 años, extranjería en relación a la inmigración fundamentalmente, ¿no? La inmigración siempre ha sido problemática. Ahora, por ejemplo, son cosas curiosas. En España hace 10 años uno veía con cierta frecuencia, por parte de lo que podría decir gente de la calle, los inmigrantes nos roban los puestos de trabajo. Bueno, pues ahora en este último año resulta que 50.000 españoles han emigrado a Alemania, 50.000 españoles han emigrado a Brasil y quién sabe cuántos otros continuarán emigrando. Es decir, claro, la migración es una respuesta individual que puede tener, diríamos, más o menos estímulo, diríamos, sistémico o lo que sea. Entonces, bueno, ¿pero qué quiere decir esto? Diríamos, los humanos tenemos unas percepciones a veces como muy partidistas, muy segmentadas, perdemos un poquito la visión de conjunto, perdemos, diríamos, cuáles son las razones por las cuales se hacen lo que hacen. A mí esto de la inmigración en España me ha molestado mucho porque España durante los años 50 y 60 fue un país que expulsó o no expulsó, es igual, ahora la palabra expulsar puede parecer un poco fuerte, pero que emigraron miles y miles y miles de personas. Alemania, Francia, Suiza, etc. Bueno, entonces, hay que intentar comprender por qué las cosas son como son. Sobre ese tema vamos a hablar en el segundo bloque. Hemos llegado ya al final de esta primera parte. Estamos conversando con Jesús Contreras, él es antropólogo, es catedrático de la Universidad de Barcelona y en la segunda parte vamos a hablar de una área de investigación donde él ha enfatizado su atención, que es sobre el consumo y todo lo que ello representa. Nos vamos a separar solo un minuto, ya volvemos.